Cuando a nosotros en la universidad nos planteaban resolver este tipo de ejercicios, la mayoría lo resolvíamos más o menos de esta manera. De una manera obviamente muy manual, en papel y ni siquiera graficando muchas veces los resultados. El asunto es que con las herramientas que tenemos ahora, podemos resolver este mismo tipo de ejercicios casi sin necesidad de agarrar un bolígrafo. Los que ya hayan cursado esta materia hace años, los que estén recordando un poquito de este tipo de ejercicios de estática o de hiperestáticas en algunos casos, van a haber deseado ver este video hace tiempo. Y los que estén cursando estas materias recién, pues les va a servir bastante lo que les voy a enseñar. Y no solamente para este tipo de ejercicios, sino para en general, para cualquier ejercicio que requiera graficación, porque incluso vamos a graficar esto, ¿ok? Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, vamos a hacer un repaso primero de qué es lo que se hacía acá, solamente para tener la idea de cómo se resolvían estos ejercicios de vectores en 3D. Generalmente nos daban vectores posición, los vectores A, C y B son vectores posición que nos van a servir para poder encontrar la dirección de FB y FC, porque solamente tenemos los módulos de FB y FC. Entonces, esos vectores posición están acá. Y luego nosotros podemos sacar un vector que vaya desde A hacia B, que es un vector distancia, digamos, es un vector que nos marca la trayectoria desde A hacia B a partir de la resta de B menos A. Y el tratamiento es simplemente a partir de las componentes de estos vectores. Y una vez que nosotros tenemos el vector AB, o sea, desde A hacia B, que es este, sacamos su módulo, y con el vector AB y su módulo podemos sacar el vector unitario, que es solamente la división de las componentes del vector entre el módulo del vector. Y el vector unitario es este. Una vez que tenemos el vector unitario de A hacia B, que es este de acá, es un vector chiquitito, lo podemos multiplicar por el módulo de la fuerza FB para encontrar las componentes de la fuerza FB, que son precisamente estas. Repetimos el procedimiento para fuerza FAC o para la fuerza FC, esta de acá. Y una vez que tenemos las componentes de las dos fuerzas, FB y FC, simplemente las sumamos y vamos a tener las componentes de la fuerza resultante. Y una vez que tenemos las componentes de la fuerza resultante, podemos encontrar su módulo. Y esta era la manera en la que generalmente resolvíamos este tipo de ejercicios, que no es difícil, no es para nada difícil, pero se hace incluso mucho más fácil cuando nosotros utilizamos Octave. Entonces, vamos a aprender a resolver estos ejercicios solamente a partir de código. ¿Listo? Vamos entonces vamos a ir comentando vectores posición. Los vectores posición que vamos a necesitar son el vector A, que tiene las componentes 2, 0, 6. Entonces abrimos y cerramos corchetes 2, 0, 6 y de esa manera declaramos el vector. Luego vamos al vector B, que es incluso acá, antes de declarar los vectores, esto de aquí arriba, porcentaje vectores posición, es solamente un comentario que me ayuda a mí en el script, en el editor, entender qué estoy haciendo con el código. Pero si yo quiero mostrar esto en la consola, ya les voy a enseñar cómo podemos hacer. Vamos a terminar de declarar los vectores. El vector B es 042, 042, ahí está. Y el vector C, el vector posición de C, es menos 434, que obviamente yo les estoy jalando directamente las coordenadas que aparecen aquí en el gráfico, ¿no? Todas estas están en unidades en este caso, de pies, ¿no? Menos 434, menos 434. Estas componentes del vector pueden separarse mediante comas o mediante espacios, da lo mismo para Octave. Ahora, cuando yo corra este programa, lo vamos a correr, todo aparece en la ventana de comandos. En otros ejercicios yo había puesto la ventana de comandos al lado, pero creo que ahora conviene más saltar entre estas dos pestañitas para no tenerlas lado a lado y que me restrinja el ancho del editor acá, dividiendo esta pantalla en dos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a primero con CLC borrar todo lo que ya haya en la consola o en la ventana de comandos antes. Corremos y cuando nos vayamos a la ventana de comandos vamos a ver que la salida de texto, perdón, a ver, ahora sí, que la salida de texto es solamente esta, nuestras declaraciones de A, B y C. Para ir poniendo etiquetas a todo lo que desarrollamos, podemos utilizar el comando de display, y todo lo que pondremos entre comillas en display va a ser
mostrado en la consola. En este caso vamos a introducir vectores posición. ¿Sí? Ahora, a veces hay algunos errores con esto de la tilde en algunas letras y eso probablemente me estorbe acá. Vamos a ver, vamos a correr el script, nos vamos a la ventana de comandos y efectivamente todo lo que tenga tildes nos está arruinando acá la salida de texto. Lo voy a anotar sin tilde, vector posición, así. Entonces, como les digo, corremos y va apareciendo las etiquetitas junto con nuestra salida de datos. Seguimos, vamos a seguir nosotros desarrollando el ejercicio. Entonces, vamos a nosotros hacernos otra etiqueta que indique vector, vector fuerza FB, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos encontrar, que corresponde a todo este procedimiento. Primero, encontramos AB, que es B menos A, luego el módulo de AB, luego encontramos el vector unitario y luego multiplicamos el vector unitario por el módulo de FB. Entonces todo eso lo podemos hacer aquí. Vamos a encontrar un vector AB que no es otra cosa que B menos A, B menos A. Y vean lo fácil que es encontrar resta de vectores. Luego, si quiero encontrar el módulo de AB, que lo voy a llamar mod AB, es igual a la norma, y esto ya es un comando, y es un comando de Octave. Entonces, todos los comandos tienen como argumento lo que sea que esté dentro de los paréntesis del comando, ¿no? En este caso, yo estoy sacando el tamaño de AB o la norma de AB, donde norm es el comando, ¿no? Que nos ayuda a eso. Yo podría también haber hecho lo siguiente. En vez de sacar el módulo AB de esta manera, podría haber hecho la operación esta, ¿no? De la raíz de los elementos al cuadrado sumados. Y me tomaría un poquito más de código. Sería AB componente 1 más AB componente 2 más AB componente 3. Cerramos y elevamos todo a la 0.5. Si hacemos esto, voy a correr el programa y en la ventana de comandos ya va apareciendo ¿qué ha pasado acá? No he elevado nada al cuadrado. Vamos a elevar esto al cuadrado, vamos a elevar esto al cuadrado y aquí no a la 20, al cuadrado. Y aquí esto elevamos también al cuadrado. Ahora sí, corremos con F5, vamos a la ventana de comando y el módulo de AB es 6, comprobando que efectivamente sale lo mismo que acá. Como les digo, no necesitamos nosotros meter toda esta fórmula. Ahora, ¿qué hice acá para los que no entienden? Cuando nosotros tenemos un vector, AB es un vector. Acá AB es un vector, es este que tiene 3 componentes. Y cuando yo quiero jalar, digamos, la primera componente de AB, escribo AB paréntesis 1 y es precisamente lo que yo acabo de hacer aquí. AB1 es la primera componente de AB elevado al cuadrado más la segunda componente de AB elevado al cuadrado, etc. ¿Sí? Pero como les digo, no necesito hacer esto. Yo puedo escribir simplemente norm de AB y corremos nuevamente. Acabo de correr nuevamente el programa y fíjense, nos sale exactamente lo mismo. Una vez entonces que tengo la norma de AB o el módulo de AB, el vector unitario que va desde A hacia B es igual a ¿qué? Es igual al vector AB dividido entre el módulo de AB, ¿no? Entonces estoy dividiendo AB entre su tamaño. Y cuando corramos esto, vamos a tener exactamente, vamos a la ventana de comandos, vamos a tener este vector que es exactamente este de acá. ¿Sí? Es el mismo. Y finalmente, vámonos nuevamente al editor. Y finalmente, cuando queramos sacar la fuerza FB, que es la fuerza que va desde A hacia B, que es lo que nosotros tenemos que encontrar acá, a las componentes de FB, lo único que hacemos es multiplicar 600 por el vector unitario de AB. ¿Sí? Entonces con eso terminan las operaciones para encontrar FB, que son menos 200, 400, menos 400, que es exactamente lo mismo que yo voy a obtener aquí. FB es menos 200, 400, menos 400. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro vector. Vector fuerza FC. ¿Sí? Y para el vector fuerza FC hacemos lo mismo. AC es igual a C menos A. Luego el módulo de AC es igual a la norma de AC. Luego el vector unitario de A hacia C es igual a AC dividido entre el módulo de AC.
Y finalmente FC es igual a 450, si mal no recuerdo. 490, aquí está. 490 por el vector unitario AC. Y listo, corremos. Y acá nosotros tenemos ya todos los resultados. Esto nosotros lo podemos copiar y pegar y se nos vuelve nuestra memoria de cálculo. Se vuelve la memoria de cálculo que podemos luego pegarla en nuestro informe, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar la fuerza resultante. Entonces, display fuerza resultante. Cerramos paréntesis y ahora vamos a encontrar FR, que no es otra cosa que FB más FC. Y finalmente el módulo de la fuerza resultante, que es la norm de FR, ¿no? Corremos nuevamente y acá está todo nuestro procedimiento. Todo esto de acá que acabamos de calcular es exactamente lo mismo que tenemos aquí, que en última instancia el módulo de FR son 10.023.77, que son los mismos que tenemos acá. Si nosotros queremos que esto se muestre con más decimales, lo único que tenemos que hacer es escribir format long g, ¿sí? Enter. Una vez que hacemos eso, todo el entorno se configura para que todo el resultado salga en más cifras significativas. Si volvemos a correr el programa y vamos a la ventana de comandos, aquí tenemos todos los resultados ya con una exactitud hasta innecesaria, ¿no? Ahí está. Bien, entonces ya hemos encontrado todos los resultados, pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a nosotros graficar estos resultados, ¿ok? Y probablemente esto sea lo más difícil del procedimiento, pero es lo más interesante. Generalmente todos queremos graficar. Ahora, para la graficación, ¿qué hacemos? Vamos a empezar graficando estos tres puntitos, A, B y C. Estos tres puntitos los podemos graficar con plot 3, ¿sí? Abrimos paréntesis. Y ahora, ¿qué tengo que ingresar acá para los puntos? Tengo que ingresar la primera componente de A, la segunda componente de A y la tercera componente de A. De esa manera nosotros podemos imprimir un punto en el espacio. Nosotros cuando corramos esto va a parecer que no pasa nada. Se nos abre un espacio en 3 dimensiones, como ustedes están viendo, y no vemos el píxel que probablemente esté en algún lado acá, que no se lo ve. Para que se lo vea, nosotros vamos a empezar a poner propiedades a este plot 3. Cuando nosotros utilizamos la propiedad plot, tenemos que ir poniendo propiedades de 2 en 2. Por ejemplo, entre comillas yo voy a poner marker, que es una propiedad de este comando plot, y luego vamos a poner entre comillas una O. Esta O se refiere a que nosotros cualquier punto que grafiquemos lo vamos a poder graficar como un circulito. Entonces corremos y automáticamente ahí está nuestro puntito, ¿sí? Ahora, este es el punto A. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a copiar y vamos a pegar este plot 3 para graficar el punto B. Ahora, para graficar B, yo lo único que tengo que cambiar son estas 3 coordenadas. A medida que yo voy escribiendo comandos hacia abajo en plot, 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 o sea, vamos a escribir plot, plot, plot 3 varias veces para graficar estos 3 puntos. Si corremos, vamos a ver en este caso, vamos a cerrar la ventana y corremos nuevamente, que se abra la ventana y se grafique todo de nuevo. Este punto es solamente el punto B. ¿Por qué nos está mostrando el punto A que se ha graficado antes? Porque cada que nosotros llamamos a plot 3, se sobrescribe o se reemplaza lo que había antes en plot por el nuevo plot. Entonces, lo que tenemos que hacer para que se conserve lo que se graficaba antes del último plot es hold on, pero en minúsculas. Hold on. Cuando nosotros escribimos hold on, se mantiene todo lo ploteado antes, ¿sí? O sea, se mantiene el primer plot 3 y luego se solapa, digamos, el siguiente plot. Entonces, cuando yo corra esto nuevamente, ahí están mis... ¿dónde están? Vamos a volver a correr. Cerraremos la gráfica que había antes. Volvemos a correr. Vamos a rotar esto. Y ahí están mis 2 puntitos. Tenemos los 2 puntitos. Todavía no nos vamos a preocupar por
porque estos puntos obviamente pareciera que están acomodados en cualquier parte en el espacio. Vamos a ir configurando eso, pero ya aparecen los dos puntos, ¿correcto? Vamos a hacer lo mismo con el tercer punto, plot 3, C entre paréntesis 1, C entre paréntesis 2 y C entre paréntesis 3. Ahora, vamos a colocar, bueno, podemos copiar y pegar esto. Ahí está. Y de esta manera van a ir apareciendo los tres puntos. Ahora, otra cosa que nosotros podemos modificar es el color. Vamos a ir modificando los colores de estos tres puntitos luego. Lo siguiente que yo quisiera graficar son los ejes. A ver, vamos a tener nosotros un eje X que más o menos va a ir desde menos 4. Yo quisiera que vaya desde menos 5 hasta digamos 5. Ahora, nosotros podríamos directamente dibujar líneas como ejes, pero vamos a dibujar unas flechitas. Ahora, si nos vamos aquí a la figura, nosotros ya tenemos ciertos ejes, pero lastimosamente en Octave estos ejes no siempre arrancan en cero. Es más, casi nunca arrancan en cero. Siempre están dibujados los ejes en el borde, ¿no? Entonces no nos ayuda mucho. Vamos a cerrar esta figura. Para dibujar ejes, nosotros vamos a llamar al comando quiver 3, este de acá. Entonces, en quiver 3, ¿qué anotamos? Primero anotamos las coordenadas de inicio, que es 0,0. Bueno, en este caso no voy a arrancar en 0, voy a arrancar, había dicho, en x menos 5. Entonces, arranco en menos 5, 0, 0. Y luego voy a trazar un vector que tenga el tamaño en x de menos 5 más 5, que tenga 10 unidades en x, 0 en y y 0 en z. Ahí está. Si cierro simplemente este comando, vamos a correr. Ahí está nuestro vector, ahí está nuestro eje X, que obviamente está horrible, lo vamos a configurar en este momento. Y ahí están apareciendo los tres puntitos, ¿sí? Vamos a dibujar primero los tres ejes y luego los vamos a configurar. Como les digo, la graficación en cualquier programa siempre es lo más difícil. Vamos a hacer lo mismo en el eje Y. El eje Y que arranque desde menos 1 y que luego vaya unas 7 unidades hacia adelante. Entonces, vamos a pedirle que arranque en menos 1 el Y. Fíjense, estoy en 0, menos 1, 0. Es el punto de arranque de nuestra flecha. Quiver es para graficar flechas en 3 dimensiones. Y luego nosotros vamos a ir en la dirección Y unas 7 unidades desde menos 1 hasta 6. Y vamos a hacer una cosa similar en Z. Vamos a ir desde Z menos 1 hasta una altura de unos 8 en altura. Entonces vamos a ir desde menos 0 en X, 0 en Y menos 1 en Z. Y vamos a, digamos que vamos a trazar un vector que vaya desde 0 en X, 0 en y unas 8 unidades en Z. Corremos esto. Vamos a volver a correr. Algo que suelo hacer, que es bueno hacer, es CLF para indicar Clear Figure, quiere decir CLF, que lo que hace es borrar lo que había antes en la figura y volver a dibujar todo. Entonces aquí nosotros, si rotamos con este comandito, y por si acaso todo lo que yo estoy dibujando acá sirve también para MATLAB, ¿ok? Sirve también para MATLAB. Entonces aquí nosotros tenemos a nuestros tres ejes, ¿ok? Eje X, eje Y y eje Z. Y aquí ya se van entendiendo cómo van los puntitos porque más o menos están viendo exactamente cómo los tenemos en el enunciado. Entonces este es el punto A, punto B y punto C. Y ahí están nuestros tres ejes. Ahora, lo primero que vamos a hacer es cambiar los colores de estos ejes porque obviamente se ve feo que estén los tres del mismo color. Vámonos acá a Octave y aquí a estos quiver le vamos a empezar a poner propiedades. Como les digo, las propiedades vienen de 2 en 2. Después de poner nuestros 6 valores acá de vector, lo que vamos a hacer es vamos a introducir una propiedad de este quiver 3 que es color. Ponemos coma y aquí vamos a nosotros colocar el color que queramos dibujar. Ahora, nosotros podemos llamar a colores a partir de letras. R quiere decir red, K quiere decir black y B quiere decir blue, por ejemplo. G quiere decir green, o también podemos llamarlo por RGB, por nuestros 3 valores de RGB. Les voy a enseñar eso en un momento. Por el momento vamos a nosotros poner el color rojo. Color rojo y color rojo a nuestro quiver 3. Si nosotros corremos el comandito,
ahí están. Fíjense, vamos a nosotros nuevamente rotar nuestros ejes y ahí están nuestros 3 ejes. Otra cosa que se ve muy feo son estas flechas que están enormes, grandotas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a cambiar el tamaño de nuestras flechas con Max Head Size, ¿sí? Esa es otra propiedad y como les digo que van de 2 en 2, entonces nosotros primero escribimos Max Head Size y lo siguiente que tenemos que escribir es el tamaño de nuestra flecha. No podemos dejarlo así. Entonces en la siguiente coma ponemos 0.05. Vamos a probar qué tal nos va con ese valor y vamos a copiar y vamos a pegar esta propiedad en los otros quiver que necesitamos también cambiar. Vamos a presionar F5, corre nuestro programa y ahí tenemos nosotros un tamaño de ejes un poquito más bonito, incluso podría ser un poco más pequeño, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es dibujar nuestros vectores FB, FC y FR. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con el mismo comando este. Ahora, para dibujar FB, FC y FR, noten que estos vectores FB y FC son tremendamente grandes. Miden 600 unidades FB. Y si graficamos este FB sobre esta misma gráfica, vamos a ver qué pasa. Fíjense. Vamos a... Para que se mantengan las propiedades, la mayoría de las propiedades del vector. Bueno, escribamos todo de nuevo mejor. Quiver 3, llamamos entonces al comando de vector. ¿Dónde tiene que arrancar este vector? El vector B y el vector C, si ustedes se fijan, tiene que arrancar en el punto A. Entonces nosotros vamos a poner el punto A, coordenada en X, A, coordenada en Y, A, coordenada en Z. Ahí es donde nosotros vamos a arrancar con el vector FB. Y ahora vamos a llamar a FB posición 1, o sea, perdón, argumento 1, que quiere decir X, FB en Y, o sea, FB2, y FB en FBZ, de esta manera, ¿no? Voy a cerrar por el momento voy a cerrar acá el comando de Quiver 3 y vamos a ver qué pasa. En el momento en el que corra yo mi programa, noten que todo lo que yo había dibujado antes está acá, con unidades de 0 a 4, 0 a 6 y etcétera. Y en el momento en el que yo dibujo el vector obviamente se va a disparar 600 unidades fuera del gráfico. Yo no quiero eso. Yo quiero que mi vector de FB se escale a una escala razonable que se pueda ver dentro de los límites de nuestros 4 pies, 6 pies que están apareciendo acá en el gráfico. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, en vez de graficar FB, yo me voy a crear otro vector que se llama FBplot, ¿sí? Un FBplot, y este FBplot va a ser igual a FB dividido entre una escala. Ahora, ¿entre qué escala? Aquí la variable escala no existe, entonces yo me voy a dar una escala que la voy a ir variando luego, que primero va a ser 100, o sea, FB lo estoy dividiendo entre 100 y vamos a ver qué pasa. Esto lo voy a escribir en punto y coma para que no me arruine toda la salida de datos que tengo aquí en la ventana de comandos. Entonces yo voy a tener un FBplot, voy a tener un FCplot que hace lo mismo, que es un vector que me va a servir para ploteado, que es igual a FC entre la escala. Y finalmente un FRplot, que es lo mismo, va a ser un FR, porque ahí está mi vector resultante dividido entre la escala. Entonces, ¿cuál es la ventaja de no dividir directamente entre un escalar, sino entre una variable? Esta variable yo la voy a ir variando ahora para ver cuál es la escala que me conviene mantener en la graficación. Entonces, en vez de escribir FB, o sea, en vez de llamar a FB como el vector que se va a plotear, yo voy a llamar a FB escala, ¿sí? FB escala, componente en X, FB escala, era FB plot. FB plot, componente en X, FB plot, componente en Y, que no es otra cosa que FB dividido entre una escala, ¿no? Ahí está. Entonces, en el momento en el que yo corra esto, vámonos aquí a Figure, y fíjense, ahí está mi vector FB. Ahí lo tengo, FB. Obviamente la flecha nuevamente está horriblita. Entonces vamos a nosotros nuevamente copiar todas estas propiedades.
Y es más, la flecha acá para los vectores la voy a hacer un poco más chiquitita, 0.03, sí. Ahora, yo voy a, en vez de colocar R, B, K como colores de nuestra flecha, otra manera de colocar colores es entre corchetes y a partir de índices RGB. Los colores RGB, red, green y blue, son los que nos permiten, mediante valores entre 0 y 1, dibujar, digamos, exactamente el color que nosotros querramos obtener. Por ejemplo, si todo fuera 0, 0, corremos nosotros el programa y va a aparecer, bueno, aquí está apareciendo en completamente negro, debería aparecernos en blanco el vector. Si nosotros escribimos 1, 1, 1, ¿sí? Vamos a presionar otra vez F5. Bueno, aquí se ve, no, sí, tienes razón. Cuando nosotros tenemos, ¿qué es el RGB? Perdón por cruzarme, a ver, estoy grabando esto a medida que voy razonando, digamos. Estos tres índices, el primero es de red, el segundo es de green y el tercero es blue. El RGB son tres colores, tres combinaciones de colores mediante las cuales nosotros podemos encontrar una gama infinita de matices. Cuando todo esto está en cero, quiere decir que tanto el rojo como el verde y el azul se bajan a su mínimo valor, o sea, no hay luz. Y cuando los tres colores se prenden, eso quiere decir luz máxima. Y cuando los tres colores se combinan, cuando las luces roja, verde y azul se combinan, nos forman una luz blanca. Es por eso que cuando yo tengo acá 1 y 1 y 1 para los tres colores, o sea, 100% a los tres colores, es que nosotros obtenemos el color blanco. Si yo pongo esto en 0, 0 y 0, nosotros obtenemos el color negro, sin luz. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Este es el vector FB, perdón. Y si yo pongo, por ejemplo, 0.5 en los tres índices, quiere decir que nosotros vamos a tener un color plomito. Vamos a correr esto y fíjense, ahí está, ese es FB. Ahora este FB está, a mi juicio, un poquito grande. Entonces lo vamos a modificar. El factor de escala que yo tenía acá lo vamos a subir a 200 para que la división entre la escala sea más grande. Y al momento de correr esto, vámonos a la gráfica, ahí está mi vector FB, ¿sí? Ahí lo ven ustedes, el vector FB. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el vector FC. Tal vez 150 sea más apropiado, 150. Y voy a copiar toda esta línea de comandos y la vamos a pegar aquí abajo. ¿Y qué voy a llamar? Voy a llamar a fcplot y a fcplot. Luego, en la siguiente línea, vámonos más abajo. Aquí, lo que yo voy a graficar es el vector resultante. Y este vector resultante sí lo voy a graficar en negro. FR, FR y FR. Y como hay colores, o sea, como nosotros tenemos un índice para el color negro que es K, en vez de escribir entonces nuestros tres índices de RGB, simplemente escribimos K acá y corremos. Vamos a ver qué nos grafica. Ahí están entonces nuestros dos vectores, FB, FC y FR. Ahora, no nos vamos a conformar con esto. Estos tres puntos nosotros los podemos cambiar también de color. Los vamos a cambiar todos a un color azul para no tener un carnaval de colores. ¿Se acuerdan que nosotros ploteábamos nuestros puntitos aquí? Bien, entonces ahora vamos a nosotros poner color y nosotros vamos a escribir entre paréntesis B para blue. Y esta propiedad la vamos a copiar y pegar aquí a los tres plots. Corremos. Ahí está. Entonces nuestros tres puntitos son azules. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo poner texto a nuestro gráfico. Vamos a poner texto. El texto lo vamos a ir poniendo aquí abajo. Cuando nosotros llamemos a text, ya están festejando, no sé si escuchan los cohetillos. Ya es el festejo del carnaval. Cuando nosotros escribimos text, lo primero que tenemos que escribir son las tres coordenadas y finalmente, entre comillas, el texto que nosotros querramos colocar. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el texto de nuestros ejes. Aquí le vamos a poner un X, acá un Y y finalmente acá arriba Z. Entonces el X, ¿dónde va? Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos desde -5, 10 unidades a la derecha, o a la izquierda, mejor dicho, para el texto en X. Entonces nuestro texto en X va a ir en 5, 0, 0
y el texto va a ser una X grande. Vamos a ver qué pasa en un momentito. Vamos a hacer lo mismo para el texto en Y, y el texto en Y iba desde -1, 7 unidades hacia adelante. O sea, voy a colocar el texto en 6, o perdón, 0 en X, 6 en Y y 0 en Z. Y esto se va a llamar una Y así grande. Y lo mismo voy a hacer con Z, 0, 0, y hacia arriba vamos a tener 7 unidades y una Z. Corremos esto, ¿sí? Corremos y vamos a ver qué pasa. Rotamos y ahí están nuestros textitos X, Y y Z. Perfecto, ya tenemos nuestros textos. Ahora lo que yo quiero hacer es indicar estos 3 puntos A, B y C. Eso también es fácil. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que escribir text. Cuidado, todo con minúsculas. Los comandos de Octave, si ustedes escriben text con mayúscula aquí y escriben cualquier cosa, 0,0,0 origen, digamos, ¿sí? Así. Y ustedes corren esto, se van a la ventana de comandos y van a tener un error, ¿no? Van a tener este error que nos está indicando que el comando texto en mayúscula no existe. El comando texto tiene que estar en minúscula ahí. Entonces cuando nosotros corramos esto, nos vamos a la gráfica y ahí aparece nuestro origen, que está ahí medio torpe entre el cruce de nuestros 3 ejes. Pero bueno, no necesitamos este texto. Lo que necesitamos es el texto de A, posición AX, AY y AZ. ¿Sí? Ahora, a este AZ vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a nosotros poner vamos a poner el texto de A. Y corremos, nos vamos nuevamente al gráfico. Y el punto A, fíjense, está acá. Este A está justo aquí. Y está justo, como les digo, A se está interponiendo por delante de nuestro puntito que habíamos dibujado. Este circulito que habíamos dibujado. Entonces este A yo lo voy a subir un poquito hacia arriba. En la coordenada Z, que es el A3, le voy a sumar 0.3, digamos, y vamos a ver qué pasa. Ahí se ve mucho mejor A, ¿no? Ahí se ve mucho mejor. Vamos a hacer lo mismo con B y lo mismo con C. Entonces copio esto y lo voy a pegar 2 veces. Y aquí vamos a cambiar esto por la coordenada del vector posición B, B y B. Y lo mismo acá para C. C. Entonces corremos, nos vamos al gráfico. Y ahí están, bueno, en los 3 vectores no he cambiado el texto. Está A, este debería ser B y este C. Y creo que estamos subiendo muy poco el texto por encima del punto posición. Vamos a subirlo esto a 0.5. Y por otro lado esto se llama B. Esto se llama B y esto se llama C. Ahí tengo los 3 textos. Volvemos a correr y ahí nosotros tenemos el gráfico. Está perfecto. Ahora, otra cosa que yo quiero hacer, y con esto vamos a acabar el grafiquito. Bueno, podemos calibrar también estos X, Y, Z, que parece que están muy lejos del eje. Es más, podemos también cambiarlos de color, de la misma manera como hemos cambiado de color todas las entidades de este gráfico. Pero lo que yo voy a hacer además es encontrar, bueno, vamos a escribir el valor de FR acá. Vamos a indicar que este es el vector FR con su módulo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a irnos aquí abajo y vamos a encontrar la posición de FR. ¿Cuál es la posición de esta esquina de acá, donde está mi mouse en este momento? La posición de este puntito donde termina FR es igual a la suma del vector de 0 hasta A más FR plot, ¿no? Entonces yo voy a crearme un vector que se llame posición de FR, así simplemente, que va a ser igual al vector A más FR plot. No a FR, porque FR está lejos, 1000 unidades lejos de nosotros. Entonces FR plot ya está afectado por la escala. Entonces esa es la posición de FR, punto y coma para que no se plotee, para que no se imprima en nuestra ventana de comandos. Es más, esta escala tampoco se debería imprimir, la vamos a poner en punto y coma aquí. Listo. Y ahora vamos a nosotros escribir un texto que esté en la posición de FRX, posición de FRY y posición de FRZ. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir F. Ahora, aquí la manera en la que Octave concatena
concatena datos es la siguiente. Nosotros en otros lenguajes de programación generalmente utilizamos el más para concatenar datos. Acá no, tenemos que poner todo entre corchetes. Entonces vamos a poner entre comillas fr igual, eso es un texto. Lo siguiente que coloquemos, cualquier cosa, hola, ¿no? Es otro texto. Y cuando nosotros tenemos estos dos textos entre corchetes, son dos textos concatenados. Vamos a cerrar el paréntesis y corremos play. Obviamente fr hola no es nuestro módulo del vector, pero está ahí. Ahí está, fr hola, ¿no? Ahora, para cambiar este texto fr y poner efectivamente el tamaño del vector, aquí ustedes podrían decir, ok, en vez de poner hola, yo voy a poner el módulo de fr, que lo tengo como una variable calculada más arriba. En el momento en el que nosotros corramos esto y nos vamos a la gráfica, hay un error. No se ha ploteado fr igual a 1023, que es lo que nosotros teníamos aquí, 1023.77. ¿Por qué? Vámonos a la ventana de comandos para ver qué error nos está dando. Dice que los inputs dentro del corchete tienen que ser strings. Y el valor que nosotros hemos colocado acá no es un string, es un número. Entonces lo que tenemos que hacer, en vez de escribir mod fr, es llamar a un comando que se llama num2string. Num2string está aquí. Entre paréntesis, el módulo de fr. ¿Qué está haciendo este comando de acá? Está convirtiendo a nuestro número en un string, en una cadena de texto. Espacio, y luego aquí incluso yo le puedo poner las libras. LB. ¿Sí? Las unidades, perdón. Ahí está. Entonces, ya tengo entre corchetes todos los datos que yo quiero acomodar dentro de mi vector posición. Ahora, vamos a correr esto y vamos a ver qué pasa en la figura. Efectivamente, ahí están todos nuestros datos y se ve de una manera bastante elegante. Estos son entonces los resultados que yo quería mostrarles que ustedes pueden obtener a partir de Octave, simplemente conociendo algunos datos de ploteo. Última cosa, creo que acá, a ver, déjenme probar, creo que es text size, no recuerdo bien, y vamos a ponerle un 16 para ver si nosotros podemos cambiar el tamaño de texto con este comando, con esta propiedad, como les digo, que estoy poniendo al final de este texto. Vamos a ver, probablemente me esté equivocando, sí, no hay tal propiedad, entonces probablemente sea text height, así, como altura, text height. Probablemente esa sea la propiedad y no, tampoco hay la propiedad. Déjenme buscarla. En todo caso, ¿qué tal si la buscamos juntos? Yo estoy en el navegador en este momento. Voy a poner Octave text font size. Creo que es font size. Incluso aquí ya me está sugiriendo. Vámonos a text properties, aquí dentro del buscador. Y aquí tenemos todas las propiedades que podemos utilizar para... Aquí está, font size. Esta es la propiedad que nos sirve. Ustedes necesitan aprender un poquito de inglés para entender esto, pero cuando nosotros estemos utilizando el comando texto, todas estas son las propiedades que ustedes pueden utilizar. Y el font size es el que yo necesitaba. Entonces nos vamos aquí a Octave y le decimos font size y 16. Vamos a ver, por defecto nos dice que es 10. O sea que en el momento en el que corramos esto, si nosotros ahora nos vamos a nuestra gráfica de ploteado, obviamente ahí vamos a tener un texto tamaño baño, que lo vamos a bajar un poquito más. Y con eso ya concluye el tutorial. Ahí está, creo que ese es un tamaño razonable. Ahí concluye el tutorial en el que ustedes, además de haber tenido una memoria de cálculo que ustedes la pueden imprimir perfectamente, que yo la dejaría como format short G y volvemos a correr todo para tener una cosa un poquito más compacta. Y además que creo que esto está muy estirado en lo vertical, y para configurar nuevamente esto yo voy a escribir format compact. A ver, vamos a ver si mejora el espacio entre líneas. Vamos a correr nuevamente esto. Sí, y aquí yo tengo ya toda la memoria de cálculo, que la puedo, como les digo, copiar y pegarlo en un informe. Y además que tengo el ploteado, que lo mismo. Una vez que encuentre la vista más adecuada, agarro y la capturo y la pego en el informe.
y es una manera muy muy elegante de presentar trabajos para la universidad. Esto no solamente sirve para isostáticas, sirve para cualquier tratamiento de datos que requiera graficación. Esta es la misma manera en la que, por ejemplo, yo grafico pórticos. Una vez que he resuelto toda la parte matemática del pórtico, luego se la puede plotear en 3 dimensiones acá. Entonces esto les sirve mucho. Espero que les haya sido útil. Con eso me despido. Adiós a todos y nos vemos en un siguiente video.